Muy bien, entonces, bienvenidos, ¿sí? a la presentación de herramientas para optimizar la lectura de papers. En ella vamos a ver cómo, focalizando el aprendizaje de inglés, nos ayuda a leer de una manera más fluida, ¿sí? con más herramientas. ¿Ok? Entonces, si nos ayudan, ¿sí? Si podemos, esperen un segundo, ahí está. Em, la idea es ir viendo cómo estas herramientas pueden optimizar nuestra lectura. ¿Ok? Vamos a ir comenzando de a poco, así la gente se va sumando. Eh, la primera slide es mi presentación. Yo soy Marina Robledo, soy profesora de inglés de nivel inicial y primario y secundario. Estudié en el Colegio San Bartolomé de la ciudad de Rosario, Argentina, y soy también traductora literaria técnica científica, egresada del Instituto Olga Cossetini. Tengo afición y muchos hobbies. Me gusta mucho estudiar y optimizar las acciones o las actividades que hago. Por eso mi idea de enseñanza de inglés es que el aprendizaje de inglés se debe enfocar en las necesidades de cada alumno, ¿sí? Y uno como docente tiene que ser lo suficientemente flexible como para lograr las metas propuestas, ¿sí? En los tiempos razonables, ¿sí? Entonces, vamos a aprender o ver cómo, focalizando nuestros esfuerzos, podemos obtener mejores resultados. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra caja de herramientas de la cual disponemos al enfrentarnos en un paper? ¿Sí? La caja de herramientas que tenemos que tener en cuenta para o a la hora de enfrentarnos a un paper. ¿Sí? Según las investigaciones, tenemos que tener 3 puntos en común. Como un paper está diseñado para ser publicado, tiene que seguir ciertas pautas con las cuales cumplir para poder ser publicado. Tenemos vocabulario específico que se va repitiendo paper tras paper para respetar esas reglas que están implícitas. Vocabulario específico del área de la persona, que eso es algo que cada uno va a llevar a su propia área, que puede ser tanto medicina, deportes, nutrición, sociología. El área de cada uno tiene su especificidad en cuanto al vocabulario. Y también hay puntos de gramática básicos que se van repitiendo en cuanto a los papers. Entonces, vamos a ver cómo el metalenguaje nos ayuda a entender un paper. Y vamos a explorar la teoría Chicken Chicken. La teoría de Chicken Chicken es un texto que tiene la palabra chicken y está diagramado como un paper. Entonces ahí nos damos cuenta cuánto podemos saber de un paper cuando lo vemos. Si tenemos el título en negro y en este caso dice Chicken Chicken, ¿sí? Sabemos que eso es el título. Después tenemos un nombre, que es la persona, University of Washington, o el lugar donde lo ven, ¿sí? Y tenemos gráficos y distintas partes que implícitamente sabemos de qué se trata. Por ejemplo, les voy a mostrar acá, ¿sí? Les voy a mostrar acá la teoría de Chicken Chicken en cuanto a un texto. Acá tenemos un texto, un paper, escrito solamente con la palabra chicken. Entonces, ¿a qué nos lleva esto?
a ver el metalenguaje que hay detrás de los papers, ¿sí? No importa el idioma. El primero sabemos que es un abstract, ¿sí? Que es la parte del abstract y que nos da información acerca del texto. Después tenemos el primero, que es la introducción, ¿sí? Tenemos frases entre paréntesis, tenemos años, ¿sí? Tenemos frases entre comillas. Todo esto nos da cierta información que ya sabemos, o sea, es metalenguaje, no importa siquiera el idioma en el cual está expresado, ¿sí? Entonces, toda esta información es algo que ya sabemos y de eso nos podemos valer para mejorar nuestra comprensión, ¿sí? Tenemos acá las distintas partes, todo está en fórmulas, todo con la palabra chicken chicken. Perfecto. Vamos a pasar entonces a las distintas partes per se. Vamos primero a el título, title, ¿sí? En el título tenemos palabras que son directas, no tienen ningún juego de palabras ni sarcasmo, y la relación entre las palabras en inglés tiene una particularidad. En español necesitamos, por ejemplo, si decimos el zapato de Clara, ¿sí? En inglés tenemos ciertos posesivos o ciertos adjetivos que se usan en otro orden. Si aclaramos ese orden de los adjetivos y los posesivos, los títulos, ¿sí?, se entienden mejor. Entonces, si estudiamos cómo se relacionan las palabras, más allá de lo que leemos, cómo usamos los adjetivos, los posesivos en inglés, podemos entender mucho mejor el título y todo el resto, ¿sí? Las keywords, que estas son palabras clave y son las palabras con las cuales tratamos de las cuales trata el texto, ¿sí? Las keywords, ¿sí?, son esenciales entenderlas para poder entender el texto. Si hay palabra que tengo que buscar en un paper, son las keywords, ¿sí? Y estas van a construir seguramente nuestro diccionario propio, que después les voy a hablar de nuestro vocabulario, porque tiene que ver con esos temas que buscamos frecuentemente, ¿okay? Y después tenemos el abstract. En el abstract hay oraciones sencillas, porque la idea es que el abstract es un resumen del texto, el cual, ¿sí?, se tiene que entender y puede ser el texto, se puede separar del paper y tenemos que entenderlo de la misma manera, ¿sí? Entonces, se usa mucho estructuras sencillas, simples, y lo que llamamos nominalizaciones. ¿Qué es esto? Frases sustantivas, ¿sí? Que esto tiene que ver de nuevo con la relación entre palabras, entre los títulos, ¿sí? Que es una feature que es muy del inglés, que la vamos a ir viendo, que es cuando una palabra, ¿sí?, está cercana a otra, puede que tenga un nuevo significado, ¿sí? Y después tenemos la introducción, la introduction, que son los antecedentes útiles. Se usa en pasado simple, porque son descripciones en el pasado. Y acá, si sabemos cómo se forma el pasado, es muy probable que entendamos, ¿sí?, la estructura de la introducción, ¿okay? ¿Por qué? Porque los papers se escriben en un idioma formal. El idioma formal viene del latín y en español también viene el latín. Entonces, hay muchas palabras que son similares y nos ayudan a poder comprenderlo mejor. Por ejemplo, en papers no vamos a encontrar, si ustedes estudiaron inglés alguna vez, un phrasal verb, porque es algo informal, ¿sí? Entonces, es más fácil desde ese punto de vista, ya que compartimos la formalidad, ¿sí?, la raíz de la formalidad con el latín. Entonces, va a ser mucho más fácil comprender. En los métodos y los resultados, tenemos muchos números, porcentajes, ¿sí?, muchas cosas que si sabemos cómo decir la media, el porcentaje, un tercio, si sabemos esas cosas en inglés, cómo se dicen, ya ganamos, porque ya es un
80% de seguridad que algo de porcentaje va a estar en esta parte, ¿sí? Porque nos dan gráficas, tablas, estadísticas. ¿Sí? Allí, si encontramos o si estudiamos ciertas frases, nos va a hacer mucho más fácil el entendimiento. Y después tenemos la conclusión y las referencias. ¿Sí? Todas estas partes son las partes que están en un paper. Y cada una tiene su particularidad, que es la que estuvimos viendo. Si estudiamos la esencia de cada uno, es decir, el tiempo gramatical en el cual se expresa, el vocabulario frecuente con el cual se pueden comunicar las ideas, va a ser muchísimo más fácil para nosotros poder comprenderlo. ¿Sí? Entonces, vocabulario común entre todos los papers. Pasamos ahora a el vocabulario específico de mi área. ¿Sí? Que eso nadie mejor que ustedes va a poder ejemplificarlo. ¿Sí? En este lugar o con este punto, yo me voy a poner como facilitadora de ustedes, porque ustedes son los que saben cuáles son las palabras que pueden o que necesitan. ¿Sí? Para esto, les recomiendo tener un cuaderno, ya sea virtual o en papel, de de los términos útiles que ustedes quieren o frecuentemente utilizan. ¿Sí? Eso depende de cada uno, si es virtual, si lo tienen en una nota del celular, pero es bueno ir o tener a mano, ¿sí? Las diferentes palabras que se usan frecuentemente de nuestra área. ¿Cómo los puedo ayudar también yo desde un punto de vista técnico? Podemos ir evaluando lo que se llama word formation. ¿Cómo se forman las palabras en inglés? Si sabemos, por ejemplo, que an, la u y la n en inglés, es un prefijo negativo, y tenemos la palabra healthy, por más que no sepamos que la palabra healthy viene del significado, sabemos que unhealthy es el opuesto. ¿Sí? Entonces, si aprendemos técnicas o para descomponer las palabras, ¿sí? Podemos inferir muchos significados. Otro ejemplo es cómo los sustantivos terminan en ness, ¿sí? N-E-S. Bright, brightness, por ejemplo. Entonces, si es una palabra que termina en ness, como por ejemplo happy, happiness, también, es un sustantivo. Esos datos nos van ayudando a inferir el significado. Después lo podemos buscar en Google Translator o cualquiera de los diccionarios que existen. Sí, tal cual. Pero esto nos va a dar autonomía para poder ir creando, ¿sí?, nuestro conocimiento y tener nuestras propias herramientas cuando leemos un paper. ¿Sí? Eso por el lado del vocabulario específico del área. ¿Sí? ¿Cómo podemos enfocarlo desde esa perspectiva? Y después tenemos puntos gramaticales en común. Como vimos, de acuerdo a las distintas áreas que tenemos en papers, tenemos distintos puntos gramaticales. Uno que yo creo que es importante son los modal verbs. ¿Qué pasa? Si somos iniciales, cuando tratamos los modal verbs es más adelante, es como muy un tema avanzado. ¿Sí? O si somos avanzados, estaría bueno repasar bien para qué se usa cada modal. Así podemos comprender la intención del autor. No es lo mismo decir, por ejemplo, I might o the patient might experience headaches. El paciente puede experimentar dolores de cabeza. The patient will experience headaches. El paciente va a experimentar dolores de cabeza. O
The patient may have headaches, yes, or experience headaches. Puede llegar a tener, pero no. Puede que sí o puede que no. Es una posibilidad el may, ¿sí? Entonces, estos modal verbs son una figura gramatical que se utiliza en inglés para dar un nuevo significado o un significado distinto a una oración, que también es distinto si no está. Por ejemplo, the patient experiences headaches. Ahí ya es un hecho. Pero si le agregamos el the patient might experience headaches, puede experimentar, ya es una posibilidad, ¿sí? Entonces, con esa palabrita, que son los modals, cambia el significado de la oración. Entonces, si sabemos qué significado estamos agregando o qué significado estamos sacando cuando lo usamos o no, podemos ganar mucho entendimiento en cuanto a la idea general. Y otro de los temas que se repite mucho en cuanto a gramática es la voz pasiva. La voz pasiva en inglés se utiliza, y en español también, para escribir oraciones impersonales, que es el objetivo de todo paper, ¿sí? De ser una voz neutral. ¿Qué pasa en un curso común de inglés? La voz pasiva es un tema avanzado. Entonces, si iniciamos un curso común de inglés, la voz pasiva cuando la tratamos, ¿sí? Va a ser fines de primer año o segundo año. En cambio, sí, con este recap de todos temas que son herramientas para papers, lo vamos a ver en una clase. Las bases de la voz pasiva, tanto en presente como en pasado, que son los dos tiempos que más se utilizan en los papers. Si sabemos cómo se forma la voz pasiva y podemos ver los verbos que más se utilizan, ya tenemos un 80% del texto comprendido, ¿sí? Esto se aplica, o esta investigación que realicé para poder llevar este curso a cabo, se basa en la regla de Pareto, ¿sí? El 80%, ¿sí? Se entiende con el 20%. Entonces, ese 20% atacado es el vocabulario específico que se utiliza en todos los papers, el vocabulario específico de mi área y la gramática básica de los papers. Que dos puntos muy importantes son los modal verbs y la voz pasiva, ¿sí? Entonces, estas son las tres herramientas que podemos usar a la hora, o podemos mejorar a la hora de ver papers, ¿sí? Ahora, asististe a esta clase y tenés estas herramientas. En esto te podés concentrar para mejorar tu comprensión. Ahora, tenés dos caminos. Podés investigar estos temas por tu cuenta, ¿sí? En internet y en los libros, ¿sí? De gramática inglesa, ¿sí? Y podés obtener beneficios. O podés asistir a el curso Optimiza tu lectura de paper, ¿sí? Que es una explicación exhaustiva y detallada de las herramientas que antes mencioné. Las palabras más específicas que se utilizan en papers generales, las palabras específicas de tu área, vamos a crear un diccionario de tu propia área, y la gramática básica, que incluye los modals con la voz pasiva. Y acá les muestro las 6 clases, ¿sí? La primera clase es el 24/7, comienza el lunes a las 19 horas, ¿sí? Y es acerca del vocabulario general y las bases del inglés. Cómo se relacionan las palabras, lo que expliqué al principio de los títulos, la cercanía de palabras y qué tiene que ver, cómo se relacionan las palabras entre sí en inglés. La lección 2 va a ser el 31/7 y va a ser acerca de vocabulario específico recurrente y cognados y falsos cognados. Esto tiene que ver, o es un concepto que está relacionado con las palabras similares. Los cognados son las palabras que tienen la misma raíz latina, ¿sí? Entonces,
Hay algunos que son similares y tienen tienen el mismo significado. Y hay algunos que son falsos cognados, porque si bien son similares a una palabra en español, tiene otro significado. Entonces vamos a clarificar cuáles son los que nos ayudan y cuáles son los que nos confunden. ¿Okay? Después tenemos la lección 3 acerca de formación de palabras en inglés. El proceso de word formation, los afijos, que incluyen los sufijos y los prefijos, ¿sí? Y cuáles son los más comunes para poder construir nuestro vocabulario. ¿Sí? Y esas son 3 lecciones acerca de del vocabulario. Y las otras 3 lecciones son acerca de gramática, pero no gramática en general, ¿sí? No es gramática que no nos va a servir, de cierta manera, para la lectura de papers. Toda gramática sirve, pero estos puntos en particular son los que nos van a ayudar con más certeza. La lección 4 es del 14 del 8 y es los tiempos verbales más frecuentes, que son 3. El presente simple, el pasado simple y el presente perfecto. Esos 3 tiempos verbales en inglés son los que más se utilizan en los papers. Vamos a hacer un repaso de esos tiempos verbales, vamos a ver cómo esos tiempos verbales se ejemplifican en los papers y qué significa usar cada tiempo verbal. Porque no es lo mismo decir una frase en el pasado que es decir una frase en presente, que decir una frase en presente perfecto. ¿Sí? Tiene una intención el autor al utilizar cada uno de esos tiempos verbales. Entonces vamos a analizar eso. La segunda lección es de gramática de los verbos modales. Might, may, will, los verbos modales y cómo los verbos le agregan ese significado en particular. Y después, la última lección, que va a ser el 31 del 8, es de los verbos en voz pasiva. Los verbos en voz pasiva en presente y pasado, que son los 2 tiempos verbales en voz pasiva que más se repiten en los papers. ¿Sí? Entonces, esta sería la programación o el temario del curso. ¿Sí? Entonces, si quieren preguntarse, ¿pero qué nivel de inglés debo tener? Porque yo estoy segura que esa es la duda principal. Este curso es para todo aquel que desea agilizar la lectura de textos. Nos focalizamos en eso. Si tenés un inglés básico, este curso te va a dar herramientas para que vos puedas entenderlo mejor. Y las herramientas que vos necesitas, ¿sí? Y, sí, tal cual. Es que el nivel es algo esencial, nos da muchas dudas, pero esto es para mí, si yo sé o no sé. Como es un estudio general del texto, ¿sí? Es más un análisis, ¿cómo decirlo? Por eso también estoy hablando en español, porque no es que vamos a hablar todo en inglés, es para poder comprender. Nuestro objetivo es ser prácticos, es facilitar nuestra lectura. Entonces, si tenés un nivel básico, ¿sí? La idea es que tengas esas herramientas para poder leer mejor. Y si tenés un nivel intermedio o avanzado, es repasar esas herramientas de gramática que capaz que viste en un pasado, pero que miradas desde este punto de vista específico nos va a dar más la intención del autor o por qué el autor usa ese tiempo verbal y no otro. Y el vocabulario específico, que es algo que tenemos que estudiar, porque por más que nosotros hayamos asistido muchos años a inglés, si nos dedicamos a algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros estudiamos, porque el inglés es general, el que estudiamos en las academias, ¿no? Entonces, lo que necesitamos acá es focalizar en inglés formal de papers y en el inglés de nuestra área, ¿sí? Por eso vamos a hacer esas clases de focalización en el vocabulario específico de nuestra área y en el vocabulario general de papers, ¿sí?
Esos son los dos puntos en los cuales nos vamos a ver, ¿sí? Entonces, eh, si quieren recibir más información o poder inscribirse ahora en Zoom, me voy a quedar un ratito para responder preguntas si necesitan, ¿sí? Y en Instagram les comento que me pueden enviar un mail o comunicarse, ¿sí? Por este medio para poder inscribirse y recibir más información. Me voy a despedir de Instagram y ahora ya vuelvo a Zoom. Muchas gracias por haberse quedado, ¿sí? Pueden comunicarse para más información o si quieren, pueden reservar una entrevista sin cargo para recibir todo lo que necesiten o aclarar sus dudas para saber si este curso es para ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Y ahora vamos a ver, ¿sí? Estos temas. Muchas gracias por participar.